Vamos a ir a la palabra. Luego de la palabra vamos a tener los testimonios. Amén. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están con la caña? Están atentos. Nos falta el que dice amén. 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 Abran su Biblia en Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos viendo un tópico que se nos ha extendido bastante, que le pusimos por nombre la batalla espiritual. Y ya llevamos varias sesiones, si se puede llamar de alguna manera. Y hemos visto la guerra espiritual en la familia, hemos visto la guerra espiritual en la mente, y ahora estamos viendo la guerra espiritual en, ¿dónde? En las finanzas. Amén. Y el domingo pasado establecimos una cosa, y eso es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bendecirnos, es prosperarnos. Amén. Veíamos la palabra que decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien. Entonces, escuche, en la medida en que sea prosperada su alma, sus finanzas también lo van a hacer. ¿Me escuchó? La palabra del Señor dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en la medida que su alma prospere, usted va a ser prosperado en todas las otras áreas de su vida, incluida el área financiera. Amén. Entonces vimos que Dios es un Dios inmensamente rico. Dios no es un Dios de dinero, Dios es un Dios de riquezas, Dios es un Dios de recursos. Amén. La palabra en Ageo decía: mía es la plata y mía es el oro. Muy bien. Entonces todos los recursos son de Dios, las riquezas son de Dios, Él las creó, le pertenecen. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un Dios que está tan lleno de recursos, la palabra del Señor dice que Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces nosotros sí o sí tenemos que prosperar. Establecimos que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que seamos bendecidos, es que seamos prosperados. Y hablamos acerca de que ahí está la pobreza, y la pobreza es una maldición. La palabra del Señor dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si la bendición de Jehová enriquece, la maldición te empobrece. Amén. Amén. Entonces, la bendición de Jehová te enriquece, te prospera, y la maldición te empobrece. Entonces, la pobreza no es de Dios. Y hablamos de que la pobreza es una manera de pensar, la pobreza es una cultura, la pobreza es un hábito y la pobreza es un espíritu. Entonces, la pobreza es un enemigo del reino de Dios. Amén. Porque Dios, todo cuando Él hace algo, lo hace con un propósito y lo hace abundante y lo hace hermoso. La pobreza es una de las razones por las cuales nuestra América Latina está sumida en maldición, en enfermedad, en escasez. En África usted lo puede ver. Y usted puede ver, por ejemplo, los países que tienen raíz protestante son los más prósperos. ¿Por qué será? Porque son los que han seguido los preceptos bíblicos para prosperar. Los países en los cuales el catolicismo está muy arraigado son los países más empobrecidos. ¿Por qué razón? Porque se asocia la religión con la pobreza. O sea, mientras el sacerdote más desgastado esté en sus sandalias y mientras más pobrecito se vea, es más santo, según la Iglesia Católica. Pero eso no es así. Y lo rebatimos de tal manera que podíamos ver que en el antiguo pacto Abraham, dice la palabra, que era riquísimo. ¿Se acuerda que vimos eso, que era riquísimo?
Vimos también que su hijo Isaac se enriqueció y se hizo muy poderoso. Entonces nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que la riqueza no es mala, la riqueza es buena cuando la ponemos al servicio del Señor. Amén. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, que es dos puntos aparte. Entonces, cuando la persona tiene amor al dinero, se hace avarienta, se hace avaro y quiere acumular para sí mismo y no para compartir con los demás. Entonces, el deseo de Dios es que usted sea una persona prosperada, bendecida, para bendecir al reino y para bendecir a otros. Amén. Esa es la finalidad de Dios. Ahora, vamos a ver la segunda parte de la guerra espiritual y las finanzas, parte 2. Yo les había dicho que trajeran sus deudas o sus certificados de deuda. ¿Los trajeron? Sí, los trajeron. Ah, qué bien. Pero los vamos a ocupar la próxima semana, porque la próxima semana cerramos este tema. Amén. Este tema es un tema delicado. Hablar de finanzas siempre es delicado. A mí, en lo personal, no me gusta mucho tratar con estos temas, por una razón bien simple, bien sencilla, porque está muy manipulado. Entonces, siempre piensan que los pastores se quieren llenar de plata, que qué sé yo, que quieren con el dinero. Y resulta que, no, o sea, en todas partes se cuecen habas. ¿Ya? O sea, hay gente que tiene malas intenciones y hay pastores que no son buenos pastores y que quieren enriquecerse a costa de sus ovejas. Pero yo le quiero decir, eso no es nuestro corazón. No es nuestro corazón. Y el Señor sabe que lo que estoy diciendo es verdad. De hecho, yo ni siquiera recibo los diezmos. Teniendo yo el derecho de poder hacerlo, ni siquiera los recibo. Porque el Señor todavía no nos ha dado la instrucción con mi esposa de dedicarnos al ministerio a tiempo completo. Cuando eso se haga, ahí yo voy a tener que tomar para tener un sueldo y para poder sostener a mi familia, obviamente. Pero mientras eso no es así, todo lo que usted invierte, todo lo que usted da para el reino, usted lo puede ver ahora físicamente aquí. Entonces, como decía, en todas partes se cuecen habas, pero dele gracias al Señor que usted está en una casa donde sus pastores no tenemos un corazón con avaricia, ni un deseo por el dinero. No es así, no es ese mi corazón. Y que me parta un rayo, Señor, si lo que estoy diciendo es mentira. ¿Se imaginan? Pero estos temas hay que hablarlos, amados, hay que hablarlos. Jesús habló mucho del dinero, muchísimo. Jesús habló mucho de las finanzas. Jesús no pueden servir a Dios y a Mamón. En el original, Jesús dice no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón antiguamente era la personificación del Dios del dinero. Entonces Jesús compara, dice, ustedes no pueden servir a dos señores. Y dice, un señor puede ser Dios y el otro señor puede ser el dinero. Entonces usted puede ver hoy día que la gente que no conoce al Señor tiene como Dios el dinero. ¿Sí o no? Entonces Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Y hoy día, la segunda parte de este tema tan importante, quiero compartirles acerca del diezmo. Este es un tema que ya lo vimos el año pasado, pero el Señor puso en mi corazón poder volverlo a dar. Y sabe, no porque yo espere que después de esta predicación todos se pongan a diezmar. De hecho, cuando el año pasado el Señor me dijo que teníamos que hablar de ese tema, después de esa palabra nadie diezmó, de los que no diezmaban, nadie. Pero el Señor es tan sorprendente porque a medida que fue agregando el Señor gente a nuestra iglesia, ellos solos, sin que yo le dijera nunca nada, comenzaron a diezmar. Y ¿sabe lo más impresionante? Que uno empieza a ver milagros financieros. Por ejemplo, una hermana comenzó a diezmar y creo que alcanzó a dar 2 diezmos de un sueldo y al próximo ya tenía un nuevo trabajo donde le pagaban el doble. O sea, cosas así. Y usted puede ver en eso la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, cuando usted es fiel con el Señor, en lo que Él nos ha ordenado, Dios es fiel con usted. Amén. Entonces, quiero que vaya, por favor, a Génesis capítulo 28. ¿Qué había dicho? ¿Sí? Génesis 28. Es que escuché que dijeron, 28. Génesis 28.
20 y 22. ¿Amén? ¿Lo tiene? Leámoslo todos juntos. Dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué iba a apartar Jacob? El diezmo apartaré para ti. Vaya a Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Eclesiastés 10, verso 19. Este fue un verso que leímos el domingo pasado. Yo le quiero decir algo. Si usted viene a la casa del Señor y usted no toma nota, usted va a quedar sin fruto. Nosotros, la razón por la cual subimos las prédicas a internet es para que usted las escuche de nuevo con calma y usted tome nota. ¿Sabe lo que pasa cuando un jovencito o una señorita va a la universidad y no toma nota, a menos que lleve una grabadora? Si no toma nota, el día de la prueba, ¿cómo le va a ir? Cuando usted no toma nota, cuando usted no escucha las prédicas de nuevo, en el momento de la prueba, donde el diablo le diga y lo ponga entre la espada y la pared, ¿usted qué palabra va a tener para pelear en contra de él? Ninguna. Entonces, mientras usted más información de la palabra de Dios usted tenga dentro del corazón, usted mayores recursos tiene para pelear en contra de la obra del enemigo. ¿Se entiende? Entonces, cuando el enemigo viene con la escasez, usted puede ir con la palabra. Jesús siempre enfrentó a Satanás con la palabra. Y usted, por ejemplo, está pasando por una necesidad y usted dice: no, Satanás, te reprendo, porque la palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y usted suelta esa palabra como un rema, y eso, un rema, es la palabra hablada de Dios, y eso tiene que causar un efecto en lo sobrenatural para que tenga un efecto a su vez en lo natural. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros las prédicas las subimos a internet? Para que usted las escuche de nuevo. Yo, aunque usted no lo crea, yo todas las prédicas, el primero que es en bajar la prédica de internet soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estoy predicando y hay veces en que yo suelto algo y yo me llego a sorprender de lo que yo dije, porque cuando estoy predicando yo estoy confiando que el Espíritu de Dios también está hablando a través de mi boca. Entonces son cosas que a lo mejor ni yo mismo las planeé decir, pero el Espíritu entonces me retroalimenta a mí y yo soy edificado también. Entonces usted hágalo en su casa, escuche la palabra de Dios de nuevo, tome nota en su casa, transcriba los mensajes. Yo todos los mensajes los escribo, todos. No se los voy a mandar, no sea flojo, no le voy a hacer su tarea. ¿Ah? Entonces usted hágalo porque es para su propio beneficio al final. Mire, la palabra que Dios me dio, me la dio a mí y la tengo yo y la pongo en práctica. Pero si usted se lo olvidó, si usted la semana siguiente no tiene idea de lo que hablamos el domingo pasado, el único que va a quedar sin fruto es usted. ¿Amén? Entonces, Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Amén. Cuando una persona tiene mucho dinero, escuche, el dinero es poder. Jesús era una persona que no era pobre. Siempre está el mito de que Jesús era pobre, de que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Sí, Jesús dijo eso, pero fue en un momento determinado. No es que él viviera así. De hecho, dice la palabra que Jesús tenía un tesorero. Y en esos tiempos, los únicos que tenían tesorero eran los reyes y la gente de mucho dinero. Entonces, si tenía un tesorero, si tenía un contador, si tenía un gerente de finanzas, era porque se manejaba dinero. Dice la Biblia que habían mujeres que eran de alta posición social, que eran las que sostenían el ministerio de Jesús. ¿Usted cómo cree que se manejaba un ministerio donde Jesús estaba a tiempo completo, donde sus 12 discípulos estaban a tiempo completo, donde los 12 apóstoles tenían mujeres, tenían hijos, y tenían que comer? O sea, era algo que involucraba dinero, finanzas. Entonces, en el reino de Dios se ocupan las finanzas y el dinero sirve para todo. Ahora vaya a Mateo 6:32. Enrique. Mateo 6:32. Dice así:
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que nos diferencia de la gente del mundo, y al hablar de la gente del mundo me refiero a la gente que no conoce al Señor, es que la gente tiende a preocuparse o tiende a tener mucha ansiedad por las cosas, por el comer, por el vestir, por el vivir. Cuando una persona queda sin trabajo en el mundo, es lo más terrible que le puede ocurrir, ¿o no? Es terrible cuando alguien queda sin trabajo, porque dicen, ¿con quién me voy a vestir? ¿Cómo voy a alimentar mi familia? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar el dividendo? ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer acá? Tengo cuentas que pagar, tengo Falabella, tengo París, tengo Jumbo, tengo etcétera. ¿Y cómo lo hago? Entonces Jesús dice, la gente del mundo, los gentiles, se preocupan de estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Entonces ustedes no tienen que preocuparse, ni estresarse, ni estar en ansiosa inquietud, porque vuestro Padre ya tiene la provisión. Amén. Dios tiene la provisión que usted necesita. Dios conoce todas sus necesidades y Dios ya lo tiene. Pero, escuche, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios en este tema, entonces ¿cómo vamos a reclamar su palabra o su bendición sobre este tema? Si nosotros no conocemos las leyes de Dios por las cuales nos tenemos que comenzar a comportar según su palabra, ¿cómo vamos a saber cómo invertir, cómo no invertir, cuándo mover las finanzas, cuándo no? Entonces, este tema, Dios quiere que usted lo pueda entender, y no solamente entender en su cabecita, sino que pueda penetrar su corazón, su espíritu, su alma, y usted lo pueda poner en práctica. Entonces, el dinero, en primer lugar, es una idea del hombre. El dinero no fue creado por Dios. Como vimos el domingo pasado, Dios creó riquezas, Dios no creó dinero. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, no le dijo, mira, y esta es la cuenta del banco en el cual si tú tienes necesidad, vas al cajero automático que está al lado del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, pones la clave que yo te di y tú sacas. No, no era así, porque Dios lo creó todo con los recursos y con las riquezas que Él necesitaba. Él no le dio dinero, le dio recursos, le dio riqueza, le dijo, todo esto que he creado es para ti. Escuche, pero le dijo, hay una cosa que tú no puedes tocar, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el dinero es una idea del hombre, no fue creado por Dios. El dinero es un medio de intercambio. O sea, yo tengo un dinero, 10,000 pesos, y yo voy a, no sé, al mall, y con esos 10,000 pesos es un intercambio. Le digo al vendedor, yo te doy 10,000 pesos, tú me das una camisa. Entonces, el dinero es un medio de intercambio. Amén. Antiguamente, cuando no existía el dinero, los que han estudiado historia, existía el trueque. O sea, ¿qué es el trueque? Que yo te doy algo y tú me das otra cosa a cambio. Bueno, luego se inventó el dinero para facilitar las cosas. Entonces, usted le da dinero al almacenero y usted se lleva para su casa una cebolla. Usted le da dinero en la universidad y usted consigue la matrícula. Amén. Entonces, es un medio de intercambio. Y Dios no creó dinero, sino que creó las riquezas. Ahora, entonces, como dijimos, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice lo siguiente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, escuche, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Amén. El dinero no es malo, el dinero es amoral. Con el dinero usted puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas muy malas. Entonces el dinero toma su carácter de bueno o malo dependiendo del uso que usted le dé. ¿Ah? ¿Está acá o no está acá? Los veo un poquito distraídos. Entonces, el dinero, Dios no lo creó, Dios creó los recursos, las riquezas, el dinero lo inventó el hombre. Y el dinero no es malo, el dinero es bueno dependiendo de para lo que usted lo use. Ejemplo. Si usted está dando ofrenda, dinero para el Señor y se le da un buen uso en la iglesia, ese dinero es una bendición. Pero si con el mismo dinero del fajo de billetes que usted sacó del cajero, usted va y va a comprar droga, va a comprar trago, eso es para un uso malo. Amén. Entonces, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Escuche, raíz de todos los males
es el amor al dinero. O sea, usted puede ver hoy día que hay una muy mala distribución de la riqueza. Y yo les compartí el domingo pasado que se hizo un estudio en la ONU que decía de que si a cada persona le repartieran de acuerdo al dinero que está circulando actualmente hoy en día, si cada persona recibiera justamente, lo dividieran en los 7,000 millones de personas que habemos, a cada persona le corresponderían 10 millones de dólares. Eso es bastante dinero. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos ver con eso? Que Dios creó los recursos necesarios para que todos podamos vivir felices, pero hay personas que son avarientas, que tienen amor al dinero, lo retienen para sí mismos y crean trabajo, pero le pagan muy mal a sus trabajadores. Por lo tanto, esa gente, sus trabajadores no pueden vivir bien, no pueden ser felices. Entonces la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque como acumulan para sí y no permiten que otros lo tengan, esas personas viven infelices. Entonces, si la riqueza se distribuyera de la manera justa, equitativa, como debiera ser, muchos de los problemas del mundo se resolverían. Pero luego venimos nosotros y le echamos la culpa a Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza? ¿Cómo es posible que haya tanto abandono? ¿Cómo es posible? Bueno, la culpa es del hombre, no es de Dios. Dios dio todo para que el hombre lo pudiera administrar. Amén. Pero si el hombre hace mal uso de lo que Dios le da, entonces Dios no tiene la culpa la tiene el hombre. Amén. Ahora, ¿cómo Dios ve el dinero que nosotros le traemos a Él? Dios ve el dinero que le traemos como un acto sagrado de adoración. ¿Por qué sagrado? Porque ganárselo cuesta. Usted cuando trabaja, usted se levanta temprano, va a su trabajo, hace lo que tiene que hacer y usted se va a su casa. Y eso de lunes a viernes o lunes a sábado, o no sé cómo será el turno que usted tenga, pero luego a fin de mes o a la quincena, usted recibe su sueldo. Usted recibe un dinero. Ese dinero no es gratis. Ese dinero costó tiempo, costó esfuerzo, costó conocimiento, costó un montón de cosas. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y usted ofrenda, como lo que hicimos ahora recién con la pastora, cuando usted da una ofrenda al Señor, Dios no lo ve como dinero en sí. Él lo ve como una ofrenda de su tiempo, porque costó tiempo que usted lo pudiera producir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no va tanto en la cantidad, sino que va en el corazón y en el sacrificio que usted hace para entregar esa ofrenda que usted va a dar al Señor. Porque ese tiempo, ese dinero, ese tiempo que usted está dando ya no va a volver nunca más. El tiempo pasó y como recompensa le dieron dinero y usted da ese dinero, pero lo que está dando en realidad es tiempo. Entonces, si usted quiere vivir para el Señor, y usted dice, no, a mí me gustaría algún día vivir para la obra y trabajar en la iglesia y qué sé yo. Comience dando su ofrenda, porque igual de manera es tiempo. Amén. Entonces, si el dinero no es malo, escuche, si el dinero no es malo, sea rico. Si el dinero no es malo, sea rico. Amén. Hay muchos paradigmas que hay que romper en la mente de las personas, sobre todo cuando son muy religiosos. Entonces, porque si el dinero no es malo, entonces sea rico, pero lo que no debe tener es el amor al dinero. Amén. Entonces, un hombre pobre puede tener amor al dinero, así como también alguien rico. No depende de si la persona tiene muchas o pocas posesiones. Puede haber una persona muy pobre con mucho amor al dinero y una persona muy rica que no le preocupa el dinero. O no ama el dinero. Usted ve, por ejemplo, un hombre que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que usted también, Leonardo Farcas. Es un hombre que da. ¿Y por qué tiene tanto? Mire, la palabra dice, da y se te volverá. Más vale dar que recibir. ¿Por qué más vale dar que recibir? Porque si usted da, va a terminar recibiendo igual. ¿Lo había visto de esa manera? Si usted da, va a terminar recibiendo igual, porque Dios le va a dar. Entonces este hombre continuamente está dando y yo digo, no se le acaba nunca el dinero a este tipo. Y no, porque Dios se preocupa de volverle a proveer, porque sabe que lo va a gastar en algo hermoso, en una buena causa. El otro día leía internet y lo que quiere este hombre es poner internet gratis, wifi, en todo Chile para la gente más pobre. Impresionante, muy hermoso. ¿Por qué? Porque teniendo internet la gente puede acceder a educación, la gente puede acceder a información y la información es poder. Entonces,
cuando nosotros ponemos nuestros recursos a la disposición de lo que Dios quiere hacer, Dios nos va a terminar bendiciendo. Entonces, las noticias, en los diarios, la televisión, en las noticias lo único que se habla muchas veces es de dinero y de la bolsa y que China y que Estados Unidos y los mercados europeos y qué sé yo. Pero no nos debiera molestar que se hable de dinero en la iglesia, porque si se habla de dinero en la iglesia, escuche, la voz de Dios para las naciones es la iglesia. La voz de Dios para lo que usted quiere hacer, cómo invertir, o cómo usted quiere poner a trabajar el dinero, Dios se lo va a dar en la casa del Señor. Amén. Entonces, si Él nos habla de dinero, es para nuestro propio beneficio. Amén. Y no para hacernos millonarios los que trabajamos en la obra. No es así. Ahora, ¿cómo era en el principio? Génesis 2, 16 y 17. Vaya, por favor, a Génesis 2, 16 y 17. Y vamos a ver cómo era en el principio esto. Génesis 2, 16, 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vimos que Dios le dio a Adán recursos, no dinero. Y fíjese que Adán nunca se ganó esa riqueza. Dios se la dio. Amén. Dios le dio todos los recursos, toda la riqueza, Dios se la dio. Adán no se la ganó, Dios le dio de todo. Pero Dios le dio un mandato al hombre. Y escuche lo siguiente, un mandato no es una sugerencia, sino que es un decreto autoritario el cual no se puede revertir. Cuando Dios le da un mandato a usted, no le está sugiriendo algo. Cuando yo le mando a Daniel o a Paula y les doy una orden, no les estoy sugiriendo algo. Yo se los estoy mandando. Y que vengan a alegar. Porque yo soy el papá y me tienen que obedecer por el solo hecho de ser su papá. Punto. Con las cosas de Dios es lo mismo. Dios nos da mandatos y nosotros solamente obedecemos. Por ejemplo, cuando Dios creó, dio mandato, dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Él dio el mandato. Punto. Sin discusión. Entonces, un mandato es un decreto hablado con autoridad basado en el rema de Dios. Usted puede dar mandatos. ¿Sabe por qué es tan importante la oración? Porque cuando usted ora, usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces Dios pone remas, o sea, Él pone palabras de Él dentro de su corazón. De manera tal que cuando usted las declara, esas palabras remas se convierten en un mandato. Entonces, si es un mandato de Dios en su corazón, las circunstancias tienen que obedecer. Eso es guerra espiritual. Amén. Decíamos que cuando orábamos, un rayo de luz salía de nuestra boca, llegaba al tercer cielo, atravesaba el segundo cielo, llegaba donde está Dios y Dios envía la respuesta. Entonces, cuando es un mandato lo que usted está dando, declarando, eso se tiene que hacer una realidad, sí o sí. Un mandato entonces no es una opción. Y Dios le dio todo al hombre. El hombre no tenía necesidad de nada. Y Dios solamente le dijo una cosa que era de él. El árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo que el día que de él comiera ciertamente moriría. Dijo ciertamente porque es un mandato. ¿Se entiende? Entonces Dios le dio un mandato al hombre y le dijo, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero uno tú no lo puedes tocar. El día que de él tú tomes, ciertamente morirás. Pregunta, ¿murió Adán cuando comió? Usted ve que Adán se siguió moviendo y se siguió, físicamente no murió, pero espiritualmente sí. Entonces, muchas personas, y voy a entrar en otro tema solamente 2 minutos. Muchas personas dicen, pero Dios, ¿por qué puso el árbol? Y Dios, ¿por qué creó al diablo, por ejemplo? Dios no creó al diablo. Dios creó un ser que se llamaba Lucero.
Y ese ser se vanaglorió, se enorgulleció y él se rebeló. Pero dice la palabra que él era el sello de la perfección de la creación. Entonces Dios podría haber elegido haber creado una creación que nunca se rebelara, pero él escogió no hacerlo así porque a Dios no le interesa crear robots. A Dios le interesa crear gente que de su propia voluntad lo pueda buscar a él y que ellos puedan elegir. ¿Qué brillo habría de que todo el mundo sirviera al Señor, pero todos fuéramos unos androides autoprogramados para buscarle a Él? No es así. Usted de su propia voluntad y de su propio corazón está en este lugar. Nadie lo obligó, ¿o no? Que yo sepa, yo no voy a la casa de nadie con una pistola para obligarle que esté aquí. Usted está aquí porque usted quiso estar. Espero. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza, escuche, esto es muy importante, representa el diezmo. ¿Por qué? Porque era exclusivo de Dios. Dios lo puso ahí y le dijo al hombre, tú tienes todas las riquezas, yo te las doy todas, pero hay algo que tú no puedes tocar. Hay algo que tú no puedes tocar. Y ese algo que usted no puede tocar, que yo no puedo tocar, es el diezmo, porque es de Él. Es de Él. Ahora, Dios le dijo, todas las riquezas son tuyas, todo es tuyo, pero no toques lo que es mío. Y Adán, ¿qué hizo? Lo tomó, lo comió. Y ahí fue el origen de la maldición. Por tanto, el origen de la maldición fue tomar lo que era de Dios para uno mismo. Ese es el origen de la maldición de la pobreza. Tomar lo que Dios dijo que era de Él, lo tomo para mí. Dios te da un 100%. Pero hay un 10 que no es tuyo, es de Él. El problema es cuando yo tomo ese 10 y lo tomo para mí. Ese es el problema. Dios dijo, eso es mío, no lo puedes tocar, no lo puedes tomar. Pero nosotros nos autometemos en problemas tomando lo que es de Dios. Miren lo que dice Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo mismo lo he dicho muchas veces que el trabajo es una maldición y me equivoqué, no es así. Porque cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidase, y eso ya es hacer un trabajo. El problema de la maldición es que como Adán tomó lo que no era de él, la maldición fue que él iba a tener que ganárselo, pero con el sudor de su frente. Y le dice que espinos y cardos te producirá la tierra y vas a tener que trabajar duro para que puedas salir adelante. Ahora la pregunta es, y escuche, dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, yo ya no tengo por qué caminar en esa maldición. O sea, yo no tengo por qué trabajar con el sudor de mi frente. La tierra no tiene por qué producirme cardos y espinos, porque yo ya fui libre de esa maldición. Amén. Por lo tanto, si usted camina en obediencia a Dios, a usted le tendría que ir bien y sin ni siquiera esforzarse tanto. Ahora, que usted tenga que trabajar duro, lo tenemos que hacer. Amén. O sea, Dios no es alcahuete de los flojos. No, Señor. Pero usted tiene que trabajar. Pero no trabajar duro, sino que trabajar con inteligencia. Le doy un ejemplo. Póngase usted que usted es un leñador y usted tiene un hacha y esa es su herramienta de trabajo. Usted nunca, ya me está jodiendo el ejemplo. Imagínese que usted nunca le saca filo al hacha. Se compra una motosierra, él ya me mató. Pero no lo escuchen a él, escúcheme a mí. No. Imagínese que usted tiene un hacha y esa es su herramienta de trabajo. Pero usted nunca afila el hacha, nunca.
y usted le da y trabaja duro, y logra, por ejemplo, talar, pongamos 10 árboles y talarlos bien y sacar toda la rama y todo, 10. Pero una persona inteligente ve que el hacha no tiene filo y ¿qué es lo que va a hacer? No es trabajar más duro, es sacarle filo al hacha. Amén. De tal manera que no sean 10 los árboles, sino que sean 20 y con menor esfuerzo. Eso es inteligencia. Entonces Dios, escuche, no quiere que usted trabaje tan duro, sino que trabaje con mayor inteligencia y con mayor sabiduría. Ahora la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Y el buscar a Dios es más valioso que la inteligencia. Entonces, en la medida que busquemos al Señor y podamos reconocer en nuestra mente y en nuestro corazón que no estamos sujetos a esa maldición, Dios le va a comenzar a dar a usted ideas creativas para que usted pueda tener su empresa y surgir. El deseo de mi corazón es que nuestra iglesia sea una iglesia de emprendedores y de empresarios. No quiero gente que trabaje duro y que después reciba algo poquito. Yo quiero que esta iglesia, y no por mí, por usted, sea una iglesia de gente emprendedora que produzca, escuchen, no dinero, riquezas. Amén. Que no trabajen por dinero, escuchen, sino que el dinero trabaje para ellos. Los empresarios de mucho dinero no trabajan por dinero, el dinero trabaja para ellos. ¿O no es así? Es así. Entonces, si nosotros vamos a hacer una iglesia que tiene su mente y su corazón en el reino de Dios, vamos a producir dinero. ¿Para qué? Para enviar misioneros, para tener orfanatos, para levantar hospitales, para levantar universidades, que puedan ser una contribución a la nación y con ello poder realmente establecer el reino de Dios en una nación. ¿Está aquí? Porque yo podría predicar solamente salvación, pero ¿y todo el resto del consejo de la palabra de Dios? Entonces tenemos que ser gente sabia, gente entendida, que puede discernir los diseños de Dios y establecerlos. Amén. Y el diseño de Dios es llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. Amén. Hay mucha gente que siempre está anunciando calamidad. ¿Sabe? Yo creo que lo que pasó puede haber sido un juicio de Dios, pero es un llamado de atención a la iglesia. Pero si la iglesia se vuelca al Señor, dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mis rostros y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Amén. Y continúa, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos para escuchar la oración en este lugar. Entonces, cuando hay una iglesia entendida de los tiempos de Dios y de los misterios y de los diseños y las leyes de Dios, es una iglesia que sí o sí tiene que prosperar. Entonces, trabajar y ganar las cosas con el sudor de la frente y comer de la tierra de esa manera es trabajar y vivir bajo una maldición. Espinos y cardos es tipo de escasez y de maldición. Ahora, recuerde, eso fue por tocar lo que Dios dijo que no había que tocar. Amén. La gente que diezma siempre es más bendecida que la que no diezma. Entonces la gente que no diezma, a final de cuentas, se hace un daño a sí mismo. Y la riqueza que la hace en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Entonces hay gente que no sirve al Señor y no diezma y le va bien. Está bien, pero trabajó la maldición con el sudor de su frente, sacrificando a la familia, sacrificando a los hijos. Y eso es muy terrible. Entonces Dios en el Edén puso ley, orden y límites. O sea, Dios dio un mandato, dio una orden, puso leyes, puso límites para que el hombre pudiera moverse. Si en su casa no hay ley, ni orden, ni límites, entonces usted nunca va a prosperar. Si usted como padre de familia no dice, no, en esta casa, lo primero que vamos a hacer cuando recibamos el dinero es darle a Dios lo que es de Él y nos vamos a poner en orden y a cuenta con Dios. Cuando usted toma esa decisión, Dios sabe y ve eso y las cosas tienen que comenzar a cambiar. Ahora, nosotros pensamos muchas veces
que cuando nosotros diezmamos o damos para el Señor, lo que vamos a recibir va a ser sí o sí dinero. Puede que no sea eso. Por ejemplo, con mi esposo diezmamos y ofrendamos y no ha sido tanta la recompensa de dinero que hemos tenido, pero sí en otro tipo de bendición. Por ejemplo, un auto que yo no hubiera podido costear. ¿Se está dando cuenta? Entonces, cuando usted da de corazón al Señor, y escuche, y con fe, porque el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Hay gente que va, dice, da y dice, pero pastor, ¿sabe que di mi diezmo y no pasó nada? Claro, no pasó nada porque ¿con qué fe lo hiciste? Entonces usted tiene que acercarse a Dios y dar esas cosas con fe. Amén. Volvamos al tema porque me estaba yendo para otro lado. Entonces, el padre de la casa tiene que decir, nosotros vamos a ponernos en orden y a cuenta con Dios y vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa ¿qué cosa? El diezmo. Muy bien. ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué representa el diezmo? Porque Dios le dijo al hombre, todo el resto es tuyo, pero esto no me lo tocas. Pero Dios se lo puso ahí igual para ver si él lo tocaba o no. Entonces con el diezmo es exactamente lo mismo. Dios nos da un 100, pero él dice, el 10 no me lo tocas. El momento que usted lo toca, usted se auto está imponiendo maldición. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando usted honra al Señor, porque el diezmo es una honra, usted recibe sí o sí bendición. Entonces, cuando el hombre tomó lo que era de Dios, vino a tener una deuda con Dios. Quiero que tenga eso en su mente. Cuando el hombre tomó lo que era de Dios, vino a tener una deuda con Dios. Mientras se robe el diezmo, siempre estará en deuda. Y el pecado de Adán fue tomar para sí lo que era de Dios. Siempre que usted esté en deuda con Dios, va a estar sí o sí en deuda con el hombre. Eso va a ser siempre. Entonces, si usted quiere salir de sus deudas, primero salga de la deuda que tiene con Dios. Amén. Y Él le va a dar y le va a bendecir para salir de la deuda que tiene con los hombres. Ahora, muchas veces me han preguntado, pastor, pero yo tengo que diezmar del líquido o del bruto. Yo diezmaba del líquido hasta que entendí, hace muchos años atrás, que cuando a mí me pagan, yo recibo una cantidad de dinero y de esa cantidad de dinero me descuentan para la AFP, me descuentan para la salud, me descuentan del seguro de salud, me descuentan del centro de recreación y luego yo recibo una plata que se llama lo líquido. Yo recibí el bruto y me aplicaron descuentos y yo saqué el líquido, pero lo que yo recibí fue el bruto, ¿o no? Lo que pasa es que mientras menos dinero salga de nuestro bolsillo, tanto mejor para nosotros en el pensamiento humano. Pero si queremos hacer las cosas correctamente, es así. Porque no importa si usted lo alcanzó a ver o no lo alcanzó a ver, porque se lo descontaron antes, usted lo recibió igual. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Génesis 14, 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo aprendió Abraham del diezmo de sus ancestros? O sea, esto es algo que ya estaba de antes. Muchas personas dicen, no, yo no doy el diezmo, pastor, porque eso es de la ley. Pero sabe, el diezmo es anterior a la ley. Abraham diezmó y Abraham es 400 años antes de la ley. Jacob diezmó y Jacob es anterior a la ley. ¿Se da cuenta? Entonces el argumento de que porque es de la ley no hay que diezmar es inválido. ¿Está aquí? Amén. Amén. Hebreos 7:8 dice, y aquí, Hebreos Nuevo Testamento, Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Dice, y aquí ciertamente reciben. Dice aquí y dice reciben. ¿Eso en qué tiempo está?
presente, pasado, futuro. Presente. Amén. Dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, o sea, en los cielos, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, cuando usted trae su diezmo, lo recibimos acá en la iglesia, hombres mortales. Entonces yo vengo, oro por esto, y luego Anita se lo lleva a su casa y lo deposita en la cuenta de la iglesia. Hombres mortales lo reciben, pero dice la palabra, pero allá en los cielos lo recibe uno de que se da testimonio de que vive. Entonces usted trae su diezmo y su ofrenda y lo presenta acá físicamente, pero usted espiritualmente, Jesús los está recibiendo en los cielos. Amén. Eso dice su palabra. Ahora, escuche, Jesús dijo que debíamos diezmar. Mateo 23:20. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Está aquí? Antiguamente lo que se diezmaba no era dinero, sino que Israel era un pueblo ganadero y agricultor. Entonces ellos diezmaban de lo que le producía el campo. Por eso Jesús le dice a los fariseos hipócritas, diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, ustedes son muy rigurosos en diezmar de sus cosas naturales, materiales. Y Jesús dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, más importante es la justicia, la misericordia y la fe que estar ahí con la calculadora viendo quién, que ni un peso más ni un peso menos de lo que tenga que diezmar. Pero Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿qué era necesario hacer? Seguir la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera. Pero sin dejar de hacer lo otro que ellos ya estaban haciendo. ¿Me entiende o no? ¿Sí? Y que era lo otro, era que ellos estaban diezmando. Entonces Jesús sí dijo que había que diezmar. Ahora, algunos aspectos del diezmo. Número 1, el diezmo es la voluntad de Dios. Usted tiene que dejar de argumentar y darle a Dios lo que es de Él. Nosotros muchas veces tratamos de levantar muchos argumentos. No, pero es que. Y no queremos hacerlo. Pero la Biblia es muy, muy clara. El diezmo es la voluntad de Dios. Número 2, el diezmo es un mandato. Ahora, con el mandato siempre viene la bendición. Dios nunca le va a mandar algo si detrás de ese mandato o de esa ley hay una bendición. Por ejemplo, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces la palabra dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no yo voy a bendecirte con toda bendición. Amén. Y todo te va a sobreabundar. Entonces, Dios nunca da un mandato, sino pone antes del mandato también una bendición. Entonces, escuche, Dios no necesita su dinero. ¿Usted cree que lo necesita? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Él no necesita su dinero, pero Él nos manda. ¿Por qué? Porque a través de ese dinero Él lo va a bendecir. O sea, Él establece leyes para que esas leyes sean para nuestra protección y nuestra bendición. Entonces, Él dice, pruébenme en esto y yo les voy a bendecir. Dice Levítico 27:30 lo siguiente. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dice, el diezmo de Jehová es. No está dice, bueno, si te va bien o si tú sacas cuentas y estamos más o menos, entonces diezma. No, Él dice, de Jehová es mío. Él no está diciendo una sugerencia, le está dando un mandato. Amén. Entonces, el diezmo, escuche, es lo que le debemos a Dios. En tercer lugar, el diezmo es lo que le debemos a Dios. Es una deuda que traemos desde Adán. O sea, usted no le da el diezmo. Cuando usted esté dando el diezmo, usted no puede decir, no, yo le estoy dando al Señor. No, usted no le está dando. Usted está cancelando la deuda que usted tenía ya.
¿Se entiende? Porque el diezmo es una deuda que tenemos con Él. Es lo que le debemos a Dios. Entonces, la persona que da el diezmo es porque está agradecida. La persona que no lo da es porque es un mal agradecido, porque Dios sí o sí siempre nos ha bendecido. Amén. Entonces, en agradecimiento, y como es un mandato de Dios, nosotros lo debemos hacer. Más fuerte es Malaquías 3:8, que dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, Dios es muy fuerte con este tema. ¿Por qué razón? Porque Él nos desea bendecir, pero hay leyes espirituales a través de las cuales Él nos quiere bendecir. Mire, cuando estaba la pastora acá orando, ella hablaba de los sueños, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueños? Amén. Si usted es derecho con Dios, entonces Dios cumple sus sueños. Entonces yo no puedo pretender que Dios cumpla mis sueños si en lo más básico y elemental que Él me pide, yo no estoy siendo correcto con Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? El diezmo es el 10% de todas sus entradas. Y la ofrenda es lo que determina tu aumento en tus finanzas y que es además del diezmo. O sea, en estricto rigor, escuche, en estricto rigor, una persona que no diezma tampoco está ofrendando. Porque la ofrenda es lo que usted da cuando usted ya canceló la deuda. Si el diezmo es una deuda y usted está solamente ofrendando, no está ofrendando porque ni siquiera ha cancelado la deuda. Le voy a poner un ejemplo. Póngase usted que usted va a un restaurante chino, ¿ya? Por decir algo. Son 2 personas, se comen el postre, todas las bebidas, le va a salir unos 30, 35 mil pesos. ¿Verdad que sí? Ahí en la nueva China en Maipú, que me gusta ir a mí. Y fíjese que el mesero le lleva la cuenta y dice, salió 35 mil. Y usted viene y le da al mesero 15 mil de propina y usted se va. ¿Qué fue lo que hizo? No pagó la cuenta, le pagó al mesero la propina. Cuando usted viene delante del Señor y usted no diezma, usted le está dando una propina a Dios, porque ni siquiera canceló lo que tenía que cancelar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, luego venimos nosotros a reclamarle al Señor y ni siquiera pagamos lo que es fundamental y básico para Él. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Amén. Entonces el aumento que Dios nos da está en la ofrenda, porque el diezmo es una cantidad fija que se le debe a Dios. Ahora, escuche, Dios es muy justo, porque aquel que gana 100,000, ¿cuánto debería de diezmar? Si es el 10%, 10,000. Y aquel que gana, no sé, 1,000,000, ¿cuánto tiene que diezmar? 100,000, que es el sueldo del otro que diezmó 10,000. Ahora, Dios es tan justo que no dice quiero que todos me den 100,000 pesos mensuales. No, sino que de acuerdo a tu ingreso, Él determina un porcentaje que es justo para el que gana 100 como para el que gana 1,000,000. ¿Se da cuenta que justo es Dios? Amén. Entonces, lo que usted da encima de su diezmo es lo que determina su aumento en la finanza. Entonces, mucha gente se frustra porque dice, pero pastor, yo diezmo, pero no ve su rompimiento porque solamente está pagando una deuda. ¿Cómo va a haber un rompimiento si solamente está pagando una deuda? Tiene que ofrendar y entonces Dios le va a bendecir. Entonces, mientras tenga una deuda con Dios, siempre tendrás deuda con los hombres. Pero si pagas tu deuda a Dios, tampoco vas a tener deuda con los hombres. Nada sobrenatural va a ocurrir hasta que empieces a ofrendar. Amén. Ahora, beneficios del diezmo y las ofrendas. Número 1, abre la ventana de los cielos. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
abunde. Ahora escuche, los portales se abren con sacrificio. Un sacrificio siempre va a abrir un portal. ¿Y qué dice la ley del sacrificio? Que algo tiene que morir para que algo viva. Jesús fue el mejor ejemplo de sacrificio. Él murió para que nosotros podamos vivir. Amén. Ahora, si no es un sacrificio para ti, tampoco es un sacrificio para Dios. Porque mucha gente viene y le da lo que le sobra. En cierta ocasión estaba Jesús viendo cómo la gente ofrendaba y veía que los ricos daban mucho dinero, mucha cantidad de dinero. Dice, pero había una viuda pobre que solamente dio 2 blancas, que era una cantidad poquita de dinero. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben quién dio más? Esta viuda pobre, porque de su pobreza dio todo lo que ella tenía. Pero estos ricos no han dado nada porque le da lo que les sobra y para que los demás lo vean. Entonces no va en la cantidad, va en el corazón con que tú le des a Dios. Amén. Y va en el sacrificio que tú estás haciendo. Ahora, el diezmo, dice la palabra, se da en el alfolí. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. ¿Cuál es el alfolí? Escuche. El alfolí antiguamente era el lugar que era el lugar donde era la casa del tesoro, donde se almacenaban lo mejor de los granos, del trigo, lo mejor de todo lo que los israelitas traían para el Señor. Eso se llamaba el alfolí. Entonces dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es el alfolí? El alfolí es el lugar donde tú te alimentas. ¿Por qué, por ejemplo, yo le diezmo a mi pastor, al pastor Félix, pudiendo hacerlo acá? Que es una buena cantidad de dinero y podíamos hacer otras cosas con eso. ¿Por qué yo lo hago así? Porque yo de él tomo mi alimento. ¿Usted de dónde toma su alimento? Desde aquí, esta es su casa. ¿Dónde tiene que diezmar usted? En su casa. Porque aquí es donde está su alimento. ¿O acaso aquí usted no ha sido sanado, no ha sido liberado, no ha sido empoderado, no ha sido ungido, no ha sido levantado, no ha sido enseñado? ¿Sí o no? Entonces, si usted ha recibido bendición, el Señor dice, y haya alimento en mi casa. O sea, usted tiene que traer donde usted ha recibido alimento. Usted puede decir, pero pastor, es que yo diezmo en un pastor de allá del sur porque no tienen dinero. No es por necesidad, es por propósito. Amén. Entonces es aquí, si usted es parte de esta casa, donde usted tiene que diezmar. Número 2, los diezmos y ofrendas desatan que Dios reprenda al devorador. Malaquías 3, 11 y 12. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, cuando tú diezmas y ofrendas, dice la Biblia, que Él, ni siquiera yo, Él va a reprender por mí al devorador. O sea, muchas veces nosotros vemos que las finanzas se van como por saco roto. ¿Por qué? Porque hay un movimiento espiritual adverso a nosotros y el diablo lo que quiere es tenerte esclavo de la deuda. Si usted gana 1 millón y está endeudado en 1,5 millones que tiene que pagar, está esclavizado, está trabajando solo para pagar. Pero cuando usted hace las cosas correctamente con Dios, la Biblia dice, yo voy a reprender por ti al devorador. Y no te va a comer la semilla y no te va a comer tus finanzas. Dice, todas las naciones dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Escuche, hay gente que con el 100% no les alcanza, pero otros con el 90% pagan todo y les sobra. ¿Por qué? Porque el 10% que los otros no quieren diezmar, lo terminan gastando igual. ¿Sabe cómo? Como enfermedades. ¿Sabe cómo? Como imprevistos. Como que se le pinchó la rueda. Como cosas así que al final lo terminan pagando igual. Entonces sea sabio, dele a Dios lo que les corresponde a Él y viva con el 90% y Dios va a bendecir ese 90%. Ahora, el diezmar atrae el favor de Dios y el diezmar es una muestra de su fe en Dios. Porque la persona que no lo hace dice no, porque no me va a alcanzar. ¿Qué está obrando en esa persona? La incredulidad.
Pero la persona de fe dice, no, voy a diezmar porque aunque pareciera que no me va a alcanzar, yo creo que Dios me va a proveer y me va a alcanzar. Y esa es una persona de fe. Amén. Ahora Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y ándate al mar, y el monte les haría caso. ¿Cuál es la manera más grande de demostrar la fe? Es una persona que diezma, porque se le está tocando lo que a él más le duele. ¿Ah? Eso es así. En tercer lugar, los diezmos y ofrendas traen el favor de Dios. Y escuche, el favor puede hacer lo que el dinero no puede hacer. El favor de Dios puede hacer cosas que el dinero no puede hacer. Puede ser un aumento, puede ser un negocio nuevo, puede ser algo Dios tiene preparado y usted tiene que tener un espíritu de expectativa por lo que Dios va a hacer. Amén. Porque si usted viene y da y dice, ay, no sé, lo voy a hacer porque el pastor dijo, si no se van a enojar conmigo, me echar de la iglesia. Qué sé yo, Dios no lo va a bendecir porque Dios mira su corazón. Amén. Entonces, consejo para los jovencitos que todavía a lo mejor ni entran a trabajar. ¿Sabe cuál es el consejo? Si usted recibe una ¿cómo se dice? Una mesada, diezme de la mesada. Y empiece desde ya a asegurar sus finanzas y un camino de bendición para toda su vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando ya usted gana mucho y usted recién ahí empieza a diezmar, el primer diezmo, uy, que duele. ¿Sí o no? Los que han empezado a diezmar, hoy duele. Porque es dinero con el que uno contaba y después uno tiene que decir, no, con ese dinero ya no puedo contar más. Pero Dios lo va a bendecir, amén. En cuarto nivel, bueno, ya lo dijimos, el diezmo es el nivel más alto de honra. Usted está diciendo, honro a mi Señor primero. Y número 5, los diezmos y ofrendas, santifican sus finanzas. O sea, las apartan para Dios, Dios los multiplica, lo expande y el diablo no lo puede tocar. Amén. El diablo no lo va a poder tocar. Ahora, esto no es una imposición. Yo nunca le voy a predicar imponiéndole algo. Yo solamente siembro la palabra y dependiendo de la tierra, la palabra va a producir y fructificar. Amén. Pero usted puede probar a Dios. Pruébelo y vea qué es lo que ocurre. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y van a ver si voy a abrir la ventana de los cielos o no. Pero usted lo tiene que hacer con fe. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y el próximo domingo, escuche, acuérdese, no se le vaya a olvidar, acuérdese de traer sus deudas. Amén. Porque ¿qué va a pasar? Que cuando usted se compromete con el Señor para andar bien con Él, entonces no le damos ninguna autoridad legal a las tinieblas para que toquen nuestras finanzas. Amén. Porque fíjese, usted no puede ir a guerrear contra algo que usted tiene dentro suyo. Usted no puede hacer guerra contra algo con lo que usted está comprometido. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Me están captando la idea? Entonces, el próximo domingo vamos a traer nuestras deudas y las vamos a cancelar y vamos a declarar que Dios sobrenaturalmente se comienza a mover en nuestras deudas y en nuestras finanzas, pero que para eso pueda ocurrir no tiene que haber ningún derecho legal que nosotros le demos a las tinieblas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar por dos tipos de personas. Yo no lo voy a hacer ni que levante la mano, ni que, porque no es mi intención ni avergonzar a nadie. Pero vamos a orar por dos tipos de personas. Por aquellos que no diezman, y le van a pedir perdón al Señor por no diezmar y se van a comprometer con Él para diezmar. Ahora, esto usted ve si lo hace o no. Yo ni siquiera voy a saber. ¿Ok? Y en segundo lugar, vamos a orar por aquellos que están diezmando, pero como están diezmando piensan que no tienen que ofrendar. Eso no está bien tampoco. ¿Amén? Entonces, una vez que la iglesia se va depurando de esas cosas y van saliendo de nosotros, Dios sí o sí tiene que derramar
bendición. Amén. Amén. Yo creo que nos faltaría el tiempo para que las personas pudieran dar testimonio acerca de esto, pero si usted tiene un testimonio del diezmo o de dar al Señor, yo quiero que usted lo dé, no importa si es antiguo o no, pero eso va a confirmar la palabra. Pero ahora vamos a orar, amén. Cierra sus ojitos y vamos a orar delante del Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tu palabra siempre es una palabra que quiere bendecirnos, Señor. Aun cuando algunas veces algunas cosas no nos puedan gustar, siempre tu palabra trae luz, siempre tu palabra trae verdad, siempre tu palabra nos expone cuando estamos haciendo algo que no está mal. Señor, tu palabra es la que es lumbrera nuestro camino, Señor. Padre amado, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo quiero orar en esta mañana, Señor, por todos los hermanos que nunca han diezmado, Señor, pero que desean hacerlo. Muchas veces, Señor, no hacemos las cosas por ignorancia. Muchas veces no hacemos porque tengamos una mala intención ni egoísmo en el corazón, sino que porque simplemente no sabemos cuáles son tus diseños y cómo es que tú quieres que hagamos las cosas. Por eso, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedir que tú nos perdones, que tú nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Si no nos hemos movido como tú quieres que nosotros nos movamos en las finanzas, te pedimos perdón. Señor, yo ruego que la sangre poderosa de Jesús, Señor, nos lave y nos limpie, Señor, de desobedecer cualquier mandato que hay en tu palabra. Señor, y tú eres fiel y tú no mientes y tú cumples tu palabra. Padre mío, y yo quiero declarar que en la medida que cada uno de los que estamos aquí obedezca a tu voz, obedezca a tus leyes, a tus preceptos y a tus mandamientos, tú vas a proveer y tú, Señor, vas a producir una cosecha abundante. Padre, declaramos desde ya en el nombre de Jesús que el domingo que viene, Señor, algo se va a desatar en la atmósfera. Cuando terminemos este tiempo, Señor, de predicar acerca de la guerra espiritual en las finanzas, Padre, yo comienzo a declarar ahora mismo que los ambientes espirituales se están moviendo desde ya, Señor, y ese día un rompimiento va a ocurrir. Ese día un movimiento de los cielos va a ocurrir. Ese día se abrirán las cataratas de bendición sobre tus hijos, Padre. Señor, yo te amo, te adoro. Señor, te doy gracias porque sé que tú tienes grandes cosas para nosotros. Padre, yo declaro sobre esta congregación Camino de Vida. Será una congregación, una iglesia de empresarios. Será una congregación de gente de dinero, de gente que no tiene avaricia en su corazón. Padre mío, de empresarios riquísimos, de gente prosperada. Señor, que van a traer un avivamiento financiero sobre esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, yo comienzo a bendecir desde ya la finanza de mis hijos. Padre, bendigo sus finanzas. Padre mío, yo declaro, Dios amado, que tú comienzas a traer ideas creativas a su vida. Ideas creativas, ideas de negocios abundantes, Padre, en el nombre de Jesús. Negocio, prosperidad y bendición sobre tus hijos, Padre, para que ellos puedan dar con liberalidad. Señor amado, para que levantemos misioneros, Padre amado, para que levantemos hospitales, orfanatos. Dios amado, para que el reino de los cielos sea establecido en esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de avaricia, Señor. Todo espíritu de avaricia, de amor al dinero, en el nombre de Jesús no tiene cabida en nosotros, pero tiene cabida en nosotros la riqueza del reino. Tiene cabida en nosotros la prosperidad del reino. Tiene cabida en nosotros, Señor, los recursos del reino. Padre, en el nombre de Jesús, llamamos los recursos del reino. Llamamos la riqueza del reino. Padre, todo lo que tú has provisto para nuestra bendición, lo llamamos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre amado, que tú comienzas a conectar, tú comienzas a realizar conexiones de reino, tú comienzas, Señor, a presentarnos gente que nos va a ayudar, tú comienzas a abrir, Señor, las conexiones, Padre, de oportunidades de negocio en el nombre de Jesús, Padre, y así como Abraham, así como Isaac, así como José, así como David, así como Salomón, eran gente que caminaban en abundancia, en prosperidad y en
en bendición. Señor, yo declaro que el camino de vida se va a levantar como una iglesia próspera y bendecida. Padre mío, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que ningún espíritu de miseria ni de pobreza va a tener cabida en este lugar, sino que se comienzan a romper las ataduras financieras, se comienzan a desmenuzar, Señor, las ataduras de la deuda y de la esclavitud al sistema de este mundo, a las tarjetas de crédito, Padre, a las cuentas corrientes. Declaramos en el nombre de Jesús que la provisión del cielo, que la provisión de Jehová, que la bendición de Jehová es la que nos enriquecerá y no añadirá tristeza con ella. En el nombre de Jesús declaramos que toda pobreza ha sido clavada en la cruz del Calvario. Toda pobreza está vencida. Toda miseria está vencida. Espíritu de pobreza, espíritu de miseria, en el nombre de Jesús, fuera de este lugar, fuera de esta iglesia, fuera de la vida, fuera de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Algo se está generando en el ambiente espiritual. Algo se está generando en el ambiente espiritual. Padre, declaramos en ese día, Señor, que semillas vienen a nuestras manos. Extienda sus manos al Señor como para recibir algo. Y usted va a recibir semillas del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tus hijos ahora mismo comienzan a recibir semillas del cielo, semilla divina en el nombre de Jesús, que va a producir al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, cada semilla que tus hijos reciban ahora, Padre, yo declaro que tú los vas a llevar a abundancia. Padre, ahora toda oposición a la finanza, en el nombre de Jesús, se tiene que romper. Hemos expuesto, Señor, la falta del diezmo y de la ofrenda, pero de ahora en adelante, Padre amado, lo haremos. Señor, te cumpliremos y veremos tu bendición sobre nuestras vidas. Veremos tu bendición y tu poder sobre nuestras vidas. Ahora usted va a repetir después de mí esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón si no he cumplido con tus leyes y tus ordenanzas en cuanto a las finanzas. Señor, perdóname porque no he diezmado ni he cumplido con tu palabra. Pero en ese día te pido que me perdones, que aumentes mi fe, aumenta mi fe para creer que tú eres el Dios de toda provisión. Padre, yo declaro en este día que mi deuda es saldada. Mi deuda contigo es saldada. Voy a diezmar, voy a dar fielmente para ti y veré cómo se desatan las bendiciones del cielo para mi vida. Padre, te pido perdón si he diezmado, pero no he ofrendado. Perdóname, Señor, y ayúdame a creer que tú tienes mucho más abundantemente de lo que necesito o de lo que espero, y que tú suplirás toda mi necesidad en el nombre de Jesús. Padre, yo llamo a mi espíritu ideas creativas, ideas de negocio, ideas de empresas. En el nombre de Jesús, la llamo en mi espíritu, porque tú eres el Dios
que me da el poder para hacer las riquezas. Para hacer las riquezas. Lo declaro. Lo establezco en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso de gloria al Rey que vive para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre amado, yo oro, Señor, para que las vendas sean quitadas de los ojos, Padre mío, y puedan ver, les pueda ser revelado esto, Señor, no como imposición, porque si fuera imposición de nada valdría, sino que como una revelación que tiene que hallar cabida en nuestro corazón. Padre, yo sello esta palabra en mis hijos. Señor amado, yo declaro que va a traer fruto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.